Hola a todos, si hay alguien que está viendo grabado también. Hoy día comenzamos con la clase 24, que espero que esté correcto, porque viendo las clases que subí a YouTube, todas las clases estaban desfasadas, como que yo decía, hola, bienvenidos a la clase, no sé, 23, y en verdad era la clase 22. Entonces están todos los números cambiados, pero bueno, el número correcto será el que esté anotado en YouTube. Así que, bienvenidos a la clase 24. Hoy día, clase 24 y última clase de todas. Así que hoy día vamos a ver electricidad, que es lo último que nos falta, es la última materia que nos queda. Y sí, queda muy poquito. Así que empecemos nomás. Ya. Primero tenemos el concepto de cargas. Las cargas se definen como positivas y negativas, como todos tenemos una idea de eso. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen. Y esto de que hay cargas positivas y cargas negativas es como una convención nomás, no como que sea un positivo y un negativo en verdad no significa nada, se podrían decir cargas A y cargas B o no sé, cargas rojo y carga azul como simplemente es un nombre, pero la gracia es saber que las opuestas se atraen y las que son iguales se repelen. Entonces, ya, por química o como de antes, ustedes ya saben que los cuerpos pueden tener cargas. Cuando un cuerpo está cargado positivo, atrae cuerpos cargados negativos y al revés se produce el caso contrario. Y cuando un cuerpo está cargado, significa que no está neutro o tiene más electrones de los que tienen un estado neutro o tiene menos. Pero los protones siempre son la misma cantidad. Entonces, si el cuerpo está neutro, va a tener la misma cantidad de protones y electrones. Si el cuerpo está cargado positivamente, va a haber perdido electrones, entonces va a tener más protones que electrones. Y si está cargado positivamente, o ya no me acuerdo cuál fue el ejemplo que di antes, pero si está cargado positivamente, va a haber perdido electrones, si está cargado negativamente, va a haber ganado electrones. Ahora, ¿de qué formas podemos hacer que un cuerpo esté cargado? O sea, que un cuerpo esté electrizado. Hay tres formas. La primera forma es por contacto. Esta forma sirve para cargar un cuerpo neutro con un cuerpo que está cargado y es simplemente por el contacto. Cuando un cuerpo toca al otro, el cuerpo que está neutro adquiere la misma carga que el cuerpo que estaba cargado. Entonces esto sería algo así. Tenemos un cuerpo, la N va a ser de neutro, un cuerpo neutro y un cuerpo con una carga. Ya, por ejemplo, esta va a ser positiva. Yo después hago que estos cuerpos se toquen. Tengo el cuerpo neutro, el cuerpo positivo y después los separo y termino con un cuerpo positivo y el otro también positivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tengo un cuerpo. Uy, hay gente a la espera. Hay un cuerpo que está neutro y el cuerpo que está neutro tiene la misma cantidad de electrones y protones. El cuerpo que está positivamente cargado tiene menos electrones y cuando estos se juntan, los electrones se mueven entre ambos de forma que se equilibran y el cuerpo que está neutro pierde electrones, le entrega algo de electrones al que está cargado positivamente, pero sigue estando con menos electrones que protones y así estos electrones como se desplazan del que tiene más al que tiene menos, llegando a un equilibrio en el que los dos terminan con la misma carga, que en este caso sería positiva. Si estuviese el otro cuerpo, el cuerpo cargado negativo, sería este mismo, pero con un cuerpo neutro, un cuerpo negativo, y después terminaríamos con dos cuerpos que están electrizados negativamente. Ya, para los que van llegando, estamos en electricidad y magnetismo, que es o sea, que en verdad solo electricidad, magnetismo es mención. Y eso, esta es la última clase. Ya. Después tenemos la segunda forma de electricidad un cuerpo, que es por frotamiento o fricción. Acá tenemos igual un cuerpo, acá tenemos esta vez dos cuerpos neutros, y lo que tenemos que hacer es hacer fricción entre ellos, como roce. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tengo, a ver, tengo un cuerpo neutro con otro cuerpo neutro, que en este caso sería, uy, no voy a mostrar el dibujo abajo, pero en este caso sería el primer dibujo. Ahí está más descrito igual. ¿Y qué es lo que pasa? Eh,
estos dos cuerpos deben tener ciertas características. En este caso, el ejemplo más utilizado es con un paño de cierta tela y con una varilla de vidrio. Ya, si yo agarro dos varillas de vidrio no va a funcionar, o si agarro dos paños tampoco va a funcionar. Tienen que ser dos elementos que coincidan. Y el ejemplo típico, tela y un vidrio. Y cuando yo los froto, ambos cuerpos empiezan a, sus electrones dentro de ellos empiezan a desplazarse y ahí es cuando se cargan. Y ahí no pasa lo anterior que quedan los dos con la misma carga, ahora va a quedar uno positivo y otro va a quedar negativo. Este roce produce que se produce una como una fuerza que hace que los electrones se empiecen a mover y un cuerpo tiene la tendencia a quedar negativo, otro cuerpo tiene la tendencia a quedar positivo, y así luego cuando yo los separo, me quedo con dos cuerpos cargados, uno positivo y uno negativo. Luego tenemos la forma más chori, yo creo, de cargar un cuerpo, que es por inducción. Acá los cuerpos ni siquiera se tocan, pero sin embargo terminan cargados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo yo un cuerpo que está, a ver, este mejor lo voy a explicar en la página siguiente. Voy a copiar esto acá. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo yo en la inducción? La inducción, lo que pasa es que yo tengo, ya de nuevo el típico ejemplo es con una varilla de vidrio y una bola, una pelota. Entonces, ¿qué hago? Tengo un cuerpo que está cargado. Voy a dar el ejemplo con un cuerpo que está cargado positivo, pero puede ser también negativo. Tengo un cuerpo que está cargado positivo y tengo acá otro elemento que está neutro. Ya, ¿qué hago yo? Esta es la situación 1. Situación 2, yo acerco estos cuerpos, pero sin que se toquen. Tengo este cuerpo acá, tengo este cuerpo acá, están cerca, pero sin tocarse. Y este cuerpo, eh, el cuerpo neutro, se polariza. ¿Qué significa eso? Acá yo sé que las cargas positivas se atraen y las negativas se repelen. Entonces, este cuerpo que está neutro posee cargas positivas y posee cargas negativas, pero están distribuidas uniformemente en el cuerpo. Ahora que yo acerqué este elemento con carga, ya no van a estar distribuidas uniformemente. Se polariza. Entonces, las cargas negativas se van a acercar a la varilla positiva y las cargas positivas repelen a la otra carga positiva, entonces se alejan. Ya, a ver. Uy, no sé si esto se alcanza a ver. Ya, bueno, si alguien quiere leer esto, ya lo dejaré ahí. Entonces, después el cuerpo se polariza y ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarlo con un cable a tierra. Ya. La Tierra se le llama un mar infinito de electrones. La Tierra tiene tantos electrones que siempre va a estar neutra, no importa si gana electrones o pierde electrones. La Tierra recibe y chao, y siempre va a seguir neutra. En verdad, en la teoría sí cambiaría un poco su carga, y bueno, eso es lo que en verdad pasa, pero se considera como que siempre está neutro porque tiene tantos que recibe un poquito no hace la diferencia. Entonces la Tierra simplemente recibe electrones, chao, solo los recibe. Entonces, yo voy a tener, bueno, tengo todavía esta carga acá, tengo acá, uy, no se pueden tocar, tengo esto acá, donde están todas las cargas negativas cerca y las cargas positivas alejadas, y conecto un cable a tierra. ¿Qué va a pasar? Las cargas positivas van a dejar el cuerpo porque están tratando de repeler este de acá, y las cargas negativas no abandonan el cuerpo porque están siendo atraídas por la barra positiva. Entonces las cargas positivas dejan el cuerpo. ¿Y qué pasa? Yo luego puedo alejar la barra, ya no importa. ¿Y con qué terminé yo? Con un cuerpo que está cargado negativamente, porque perdió las cargas positivas y las cargas negativas ahora se distribuyen y queda con la carga opuesta, el cuerpo neutro, queda con la carga opuesta al cuerpo que estaba cargado. Entonces ahí teníamos que el cuerpo original era positivo
¿Y con qué terminamos? Con la pelota que está negativa. Si el cuerpo hubiese estado negativo, habríamos terminado con una pelota positiva. Y acá yo tengo anotado que terminan con la misma carga. Esto es totalmente fake. Queda con cargas opuestas. Seguimos. Ya. Después tenemos dos tipos de materiales. Están los materiales o cuerpos conductores y los materiales aislantes o dieléctricos. Los conductores son cuerpos que son buenos para transmitir cargas. Las cargas se desplazan fácil a través de ellos. Entonces, lo que pasa acá, como en forma micro, es que tenemos un átomo donde los electrones más lejanos al núcleo son muy libres, no están como pegados, sino que son muy libres y no, casi que no están firmes al núcleo. Entonces, estos electrones están tan libres que se desplazan a través de todo el cuerpo. Y la carga se mueve libremente dentro del cuerpo. Y esta carga se produce por estos electrones que no están pegados a los núcleos y simplemente se desplazan a través de los cuerpos. Ahora, la gracia de esto es que los electrones libres se comportan de una forma en la que se desplazan alrededor del cuerpo, pero no dentro del cuerpo. Los conductores dentro de ellos no poseen las cargas. Esta carga está justo en su superficie. Entonces, si tenemos acá dos cuerpos que son conductores, si uno tiene cargas negativas, las cargas estarían alrededor de él. Si otro tiene cargas positivas, las cargas estarían positivas, pero también afuera. Estas cargas van en la superficie de los cuerpos. Ahora tenemos los cuerpos que son aislantes o dieléctricos. ¿Y qué pasa acá? Es justo lo contrario en los conductores. El electrón está muy firmemente como atado al núcleo del átomo, entonces no se desplaza y cuando llega un electrón a este cuerpo se queda pegado con un átomo y no se mueve. Los electrones libres no hay simplemente. No les dije los ejemplos en los conductores típicos, los metales, como eh, mm, hay alguien en la sala espera, son los metales y ejemplos de aislante también plástico o vidrio, clásico. Ahora, hay dos tipos de cuerpos más, que son como los tipos, subtipos, que en verdad no son como las grandes categorías, pero tenemos también los semiconductores y los superconductores. Los semiconductores son cuerpos que no están en los conductores ni en los aislantes, es como un término medio. Normalmente se comportan como aislantes, pero uno los puede hacer que se comporten como conductores de diferentes formas, y las formas más típicas son aumentando su temperatura o exponerlos a mucha iluminación. Estos materiales son los que se ocupan en verdad para aparatos tecnológicos, celulares, computadores, las teles. Estos elementos ocupan materiales semiconductores para funcionar. Y luego tenemos los superconductores. Los superconductores en verdad son conductores. Hay ciertos metales que si uno les baja su temperatura tanto, llegando al cero absoluto, que si se acuerdan, el cero absoluto era el 0 Kelvin, no el 0 Celsius, el 0 Kelvin, que es la temperatura más baja teórica en el universo. Si estos metales, que son conductores, se someten a esta temperatura tan baja, toman una conductividad igual al infinito. Conductividad es lo que es como la forma de medida de qué tan buen conductor es un material. Entonces, si un material posee una conductividad igual a infinito, es un conductor perfecto. Conduce las cargas de forma perfecta. Y seguimos. Ya, ahora, la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente es el flujo de electrones en un conductor, o mejor dicho, en la superficie del conductor. Y en palabras más simples, corriente eléctrica son cargas en movimiento. Puede ser un flujo de cargas, que es lo típico en un cable o lo que sea, es un flujo de cargas, que son muchas cargas que se van moviendo, pero yo también puedo tener una única carga. Y si esta carga se está moviendo, también va a ser una corriente, porque es una carga que se está moviendo, independiente si es una o muchas. Ahora, características que vamos a ver en relación a esto. Tenemos la intensidad de corriente,
que equivale a la cantidad de cargas que se desplazan en un tiempo. En vez de, es como el equivalente a la velocidad. Acá no es distancia partida en tiempo, sino que acá son cargas partidas en el tiempo. Es como, tenemos este cable, o lo que sea, no tiene por qué ser un cable, pero el típico ejemplo es un cable, y tenemos esta área. Entonces nosotros decimos, ¿cuántas cargas pasan a través de este círculo, o de esta área, en una unidad de tiempo? Eso es lo que mide la intensidad. ¿En qué se mide? En coulombs partido en segundos, porque la carga se mide en coulomb y el tiempo en segundos. Y esto no se le dice así nomás, sino que tiene un nombre especial, que son los amperes. Así que la intensidad de corriente se mide en amperes. Luego, otra característica que tenemos es la resistencia. La resistencia es la oposición que presentan los materiales a conducir la corriente o a dejar que las cargas pasen a través de ella. Cuando un material posee una resistencia muy alta, no deja que las cargas pasen o le cuesta mucho a las cargas pasar a través de él. Y cuando posee baja resistencia o no posee resistencia, las cargas pueden pasar sin problema. Formas de aumentar la resistencia, aumentando la temperatura de los materiales. ¿Y en qué se mide la resistencia? La resistencia se mide en ohm. Los ohm se simbolizan con la letra omega. Por último, tenemos el potencial eléctrico. Les voy a leer la definición. El potencial eléctrico es la energía por unidad de carga necesaria para mover con velocidad constante una carga desde el infinito hasta una distancia r de una carga q. Ya, la definición suena pésima, suena fea, y la verdad es que no es necesario que se la sepan así. Como en la práctica la definición no les importa, y de hecho hasta a mí me cuesta procesar esta definición, pero esa es la definición, como correcta, obviamente. Y ahora, ¿qué significa esto? Es como la energía que necesitamos para mover cargas. Con eso están dados para el éxito. Ahora, a las cargas les conviene moverse desde zonas con un mayor potencial a zonas con un menor potencial, porque si una zona posee un mayor potencial, significa que necesitan más energía para desplazarse, y nosotros siempre queremos gastar la menor energía, queremos que todo sea lo más fácil que se pueda. Entonces, los cuerpos van a ir desde lugares en donde hay mayor potencial a un lugar donde hay menos potencial, para que sea más fácil moverse. Y esta diferencia de potencial genera la corriente. Si yo tengo un circuito donde en un lugar hay un potencial y en el otro lugar hay otro potencial, las cargas se van a mover porque quieren ir al lugar con el menor potencial. Si no hay diferencia de potencial, las cargas no se van a mover. Esta diferencia de potencial es lo que nosotros le llamamos el voltaje y se mide en voltios, que simplemente se representa con la letra V. Esto acá. Ahora, la ley de Ohm. Hay que darle los créditos a Georg Simon Ohm, que es un físico matemático alemán que descubrió esta ley y la definió con su nombre. ¿Qué nos dice? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ya, esto no se les puede olvidar. Si hay algo que se tienen que aprender en electricidad es la ley de Ohm, el VIR. Yo tenía un compañero con el que el PREU, o sea, que estábamos juntos en PREU y siempre se nos olvidaba esta fórmula, cómo era, si era V por R o qué. Ya, siempre es VIR, 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 VIR. Díganlo 1000 veces. VIR. V igual I por R. Ahora, esta ley no es siempre válida, es solamente válida en conductores ómicos. Y ustedes me van a decir, ¿qué es un conductor ómico? Ya, un conductor ómico es un conductor que cumpla con esta ley. Simplemente hay ciertos materiales que lo cumplen, ciertos materiales que no. Los materiales que lo cumplen se llaman conductores ómicos. Ya. Y la verdadera relación de esto es que la resistencia es constante, entonces la relación de V partido en I tiene que ser constante. Si aumenta el voltaje, aumenta la intensidad. Si disminuye la intensidad, disminuye el voltaje. Otra forma en la que se pueden aprender esto, yo me lo aprendí con el VIR, pero también se lo pueden aprender como V es R por I, que es lo mismo, que es viva la reina Isabel. Otro tip si se lo quieren aprender así. Entonces, ¿dónde vamos a ocupar nosotros la ley de Ohm? Nosotros la vamos a ocupar en los circuitos. Hay dos tipos de circuitos, como dos categorías grandes.
Y también están los circuitos mixtos, que son los circuitos que combinan los circuitos en serie con los circuitos en paralelo. Ahora, ¿qué características vemos nosotros en estos circuitos? El circuito en serie es un circuito donde las cargas simplemente lo tenemos como un cable largo y las cargas, las resistencias están puestas en serie, una al lado de la otra. El ejemplo como más fácil para que esto se pueda entender son las luces de Navidad. Las luces de Navidad son un cable largo con luces una al lado de la otra. Es muy sencillo como identificarlos. Ahora, ¿qué características nosotros podemos ver acá? Tenemos acá tenemos una diferencia de potencial, tenemos un voltaje y tenemos diferentes zonas. Tenemos la zona A, la zona B, la zona C y la zona D. Estas zonas simplemente son las zonas entre resistencias. Entonces, ¿qué tenemos en estos tipos de circuitos? Tenemos que la intensidad de la corriente a lo largo de todo el sistema es igual. La intensidad en A, en B, en C y en D siempre es la misma. Entonces acá tenemos eso, a esto lo podemos ver acá, donde intensidad en A es igual a intensidad B, es igual a intensidad en D, es igual a intensidad en C. Todas son iguales. Luego tenemos que el voltaje AD, que se refiere a la diferencia de potencial entre A y B, no es igual a la diferencia de potencial en otros lugares. La diferencia de potencial entre A y D es igual a la diferencia de potencial entre cada zona entre medio de resistencia. Entonces sería la diferencia de potencial entre la zona 1 con la zona 2, que sería la A con la B, más la zona B con la C y más la zona C con la D. Sería la suma de las diferencias de potenciales entre resistencias. ¿Cómo calculo yo eso? Yo eso lo tengo que calcular con la ley de Ohm, donde voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo quiero calcular en un sistema el voltaje entre A y D, que sería como el voltaje total, porque es desde un extremo al otro extremo, yo tengo que calcular cada subvoltaje. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular el voltaje entre A y B, voltaje A y B sería resistencia 1 por la intensidad, que es igual en todo el sistema, entonces simplemente es intensidad. Después tengo que hacer lo mismo para B y C y luego para C y D. Ahí voy a tener el voltaje total. Ahora, ¿cuál es la resistencia equivalente? Yo tengo acá una resistencia, acá tengo otra resistencia, acá tengo otra resistencia, pero me falta la resistencia equivalente, que es básicamente la resistencia total de este circuito. ¿Cómo se calcula? En el circuito en serie es muy fácil, simplemente sumo cada resistencia. Sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y listo. Luego tenemos los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo son de esta forma, donde se van formando mallas. Esta sería una malla, luego acá yo tendría otra malla y luego acá yo tendría otra malla. Están básicamente en paralelo las resistencias, por eso es el nombre. ¿Qué pasa acá? Acá un ejemplo de esto serían los faros de un auto o las lámparas en nuestras casas. ¿Y qué pasa acá? Lo que pasa acá es que ya la intensidad no va a ser la misma a lo largo de todo el circuito, sino que se va dividiendo. A ver, voy a hacer un zoom, espero que se vea bien. Nosotros partimos acá. A ver, otro color. Nosotros entramos acá al circuito. Uy, ya, entramos acá con una intensidad, pero luego la intensidad se divide en 1, en 2 y en 3. Y luego todas estas intensidades acá se van a juntar hasta que la intensidad que llega va a ser la misma que la que entra. Esa es una ley que también vamos a ver, pero todas las intensidades que entran tienen que ser las mismas intensidades que salen. Entonces, ¿cómo las calculo yo? Para calcular la intensidad total, que sería la que pasa por acá o por acá, como al inicio o el término del circuito, la sumo. Ahora, ¿cómo voy a saber yo cuánto mide cada intensidad? Yo lo que tengo que hacer es ocupar la ley de Ohm. La ley de Ohm era voltaje es igual intensidad por resistencia, entonces si yo quiero calcular la intensidad, sería voltaje partido en resistencia. Si yo quiero calcular I1, tengo que calcular el voltaje. Bueno, que eso no lo dije, pero el voltaje, a diferencia del circuito en serie, en el circuito en paralelo, el voltaje sí es el mismo en todo el circuito.
Entonces ahora yo tengo el voltaje y lo divido en la resistencia por la que pasa I1, que sería R1. Y listo. Y por último, tenemos el cálculo de la resistencia equivalente, que es la resistencia total de este sistema. ¿Cómo se calcula? Se calcula como 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3. O sea, si yo tengo 1.000.000 de resistencias, sería 1 partido en R1 más 1 partido en R2, bla, 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 hasta 1 partido en R infinito. Tengo que hacer eso con todas las resistencias. Y luego tengo que elevarlo a 2. Entonces, si esta es la ecuación, después si yo quiero despejar la resistencia equivalente, tengo que acá buscar el mínimo común múltiplo, bla, 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 y obtener la suma. Y luego R equivalente sería igual 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3 elevado a menos 1. Entonces tengo que hacer todo y después dar la vuelta. Y ahí voy a tener la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Tenemos los circuitos en serie, donde la intensidad es igual, el voltaje lo tengo que sumar y la resistencia la tengo que sumar. Después tenemos los circuitos en paralelo, donde tengo que la intensidad la tengo que sumar, el voltaje es igual y la resistencia la tengo que calcular con esta fórmula. Que a veces es una lata, pero no es difícil aprendérsela. Es simplemente acordarse que todo está dado vuelta. Es lo mismo que el otro lado, pero al revés. Se pueden acordar así. Es lo mismo que sumar, pero todo como elevado a menos 1. Ahora, ya. Ahora, este es un ejemplo de un circuito mixto. Tenemos un circuito en serie junto con un circuito en paralelo. ¿Cómo yo trabajo esto? Ya, esto es un circuito que perfectamente les podría parecer. Yo lo vi ahora en la U, como no encontré ejemplos de mixtos, pero sí sale en el temario de común, así que sí se los pueden preguntar. Y tenemos que ver cómo trabajamos esto. Ya, digamos que esta R es de, ya, chao, 20. Para que sea más bonito de trabajar. ¿Cómo trabajamos este ejemplo? Nosotros tenemos que ver, primero, ir haciendo las relaciones. Primero, tenemos acá un circuito, dos resistencias que están en serie. Están una al lado de la otra, y acá efectivamente hay como una esquina, pero en verdad podría esto estar curvo, no hace ninguna diferencia. Entonces tenemos dos resistencias que están en serie. Así que estas, como habíamos visto que era la resistencia en un circuito en serie, resistencia era R1 más R2, que esto sería igual a 15 más 20. O sea, esto sería igual a 35. Ya, yo, perfecto, tengo esto, ya saqué la primera. Entonces, ¿a qué equivale esto? Porque yo tengo que ir haciendo equivalencias y ir viendo las relaciones. Entonces yo tengo el dibujo así. Acá tengo, esta es la diferencia potencial. Tengo esto así, esto acá. Esto 10, 10. Y ahora esto es el equivalente a que haya acá una resistencia de 35. Yo primero calculo la 35 y veo ya. Y ahora este 35, ¿cómo se relaciona con lo que sigue? Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que tengo que hacer es ver la siguiente relación. Acá a ver, voy a dejar, esto está en serie. Siguiente relación, yo veo esto está en paralelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular la resistencia equivalente. Entonces, esto era 1 partido en R es igual a 1 partido en 10 más 1 partido en 35. Escuchan, feos números para calcular. Pero bueno, R es igual a, lo voy a calcular con calculadora, chao nomás, y es para mostrar el ejemplo. Uy, esto me daría, ya, esto sería 0,45 y esto, 1 partido en R sería 0,45, entonces R sería 1 dividido en 0,45, que sería 2,22. Ya. Y luego yo tengo un nuevo circuito, o sea, el mismo, pero como para procesarlo hay que verlo así. Tengo este circuito y ahora estas dos se van a fusionar y ahora tengo acá una resistencia de 2,22.
y acá tengo una resistencia de 10. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos resistencias que están en serie. Estas están en serie. Y la resistencia equivalente era R1 más R2, que sería 12,22. Y así es como se hace esto. Tienen que ir como abriendo todo el sistema, y pedacito por pedacito. 1, 2, 3. No sé si se entiende la idea o si hay dudas, pero o sea, si tienen alguna duda me dicen, yo lo explico. Pero la idea es ir como dividiendo esto de a pedacitos, ir sacando las relaciones más simples. Partir con este que está en serie acá. Pero no pueden partir con este de acá que está en serie porque tienen esto acá que se le está yendo. Tienen que partir con los que están directamente al lado. Y estos están directamente al lado, no tienen nada que se salga extraño. Así que así lo van dividiendo a poquito. Pero si no, seguimos. Ya, vamos a ver la primera ley de Kirchhoff. Hay más, pero solo entra la primera, así que nos vamos a quedar con eso. Créditos a Gustav Kirchhoff, un físico alemán que fue quien estableció la ley. ¿Y qué nos dice? Esta ley nos dice, en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran a ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Eh, Esto lo podemos ver en este dibujo. Acá tenemos un nodo, voy a cerrar un poco la cortina. Un nodo es un punto donde, podemos entenderlo como un punto donde un cable se divide. Tenemos acá corrientes que entran, tenemos I3, I4, y la suma de I1 más I3 más I4 tiene que ser igual a I2 más I5. En magnitud, porque I1 y 2, o sea, I1, I3 y 4 serían positivas porque están entrando, y I2 y 5 serían negativas porque están saliendo. También lo podríamos decir al revés, pero el punto es que tienen signo distinto. Entonces esto sería igual en magnitud, pero los signos van a ser opuestos. La gracia es que la suma sea igual a 0. Entonces la idea es que I1 más I3 más I4 más I2 más I5 sea igual a 0. Entonces, ¿qué valores podríamos tener para que esto calce? No sé, podríamos tener acá 10, 23, y no sé, acá tendríamos 5. Yo sumo esto, y entonces, si yo sumo esto, me da que es igual a 38. Y yo necesito que al otro lado también todo me sume 38. Entonces, ¿qué puedo hacer? No sé, 8 y 30. Ahora, lo que pasaría sería que este 10, si yo lo quiero sumar, lo tengo que sumar con signos diferentes. Entonces sería 10 más 23 más 5 menos 8 menos 30 igual a 0. Y eso es lo que habíamos visto en el circuito en paralelo. Acá. Acá hay un nodo, acá hay otro nodo y acá hay otro nodo. Entonces entra una corriente acá, ya, entra una corriente acá y esta corriente se divide entre acá y acá. Entonces, esta división tiene que sumar lo mismo que la flecha original. Después acá también se vuelven a dividir y se vuelven a dividir, y es por eso que la intensidad no es la misma. Acá la intensidad nunca se divide, entonces por eso es la misma en todo el circuito. Ah, esa fue la materia. Como que se me olvida que es muy poco. Eh, bueno, esa fue la materia. Vamos a hacer ejercicios, pero por mientras voy a dejar pasada la lista. Mm. Siempre se me olvida dónde está la asistencia acá. A ver. Ah, acá. Estamos a 18. Y ya. Entonces. Uy, uy, uy. Ya. Tenemos Adrián está.
Ángel está. Ahora, tenemos a María Paz Campos, Miraika Viedes, Galia Correa, Tiare Blanco y Valentina Hernández. Si a alguien le falta que lo mencione, eh, me dice y lo cambio. O sea, pero creo que ahí está bien. Ya. Entonces, ahora vamos a ver ejercicios. Ya, este ejercicio en verdad es un ejercicio de mención y esto de acá no entra. Así que lo único que hay que saber es si la primera es correcta. Se tienen dos resistencias, R1 y R2, conectadas en serie, donde R1 es mayor que R2. Entonces es correcto afirmar que... escucho si alguien apuesta. Ya, la A. A ver, estoy revisando. Ya, o sea, puede que sea otra, pero la 2 y la 3 no tenemos cómo saberlo porque eso es materia de mención. Bueno, la A es solo la 1. Y bueno, en verdad es la D, pero da lo mismo, porque esa materia no entra ya. La primera es correcta. ¿Por qué? Porque vimos que en un circuito en serie, la corriente, que es I, es igual en todo el circuito. Podemos verlo acá. Tenemos acá que en un circuito en serie, I es igual a lo largo de todo el circuito. Siguiente. Tenemos una esfera maciza, metálica, conductora y neutra es cargada por contacto por un cuerpo con carga negativa. Entonces, es correcto afirmar que la carga que recibe, bla, 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 bla. ¿Qué creen? Como pista, les puedo decir que lo único que nos importa es que sea conductora. Todo lo otro da lo mismo. Que sea cargada por contacto, nos da lo mismo, que sea negativa, nos da lo mismo. Solo nos importa que sea conductora. Ya, no dice la A. Ya. A ver, ¿qué me dicen? Me dicen A, todos van por la A. Ya. La respuesta correcta no es la A. La respuesta correcta es la C. Acá.
se distribuye solo por su superficie externa. ¿Por qué? Porque es una esfera conductora. Y nosotros vimos que los conductores, sus cargas, se distribuyen en su superficie. A ver, volvamos a ver eso. Tenemos acá los conductores. Vimos que las cargas solo se posicionan en la superficie externa. O superficie interna también podría ser, pero una esfera maciza no tiene superficie interna. Si fuese hueca, serían ambas superficies, podría ser. Pero acá no tiene superficie interna, solamente está en su exterior. Así que la respuesta correcta no es la A, sino que es la D. Si yo tuviese, por ejemplo, a ver, no sé qué puedo tener un cilindro conductor que sea hueco, que tenga el centro hueco, ahí sí tendrías dos superficies y la carga se podría distribuir en la superficie externa y en la superficie interna. Pero el punto es que tiene que estar en la superficie. Así que la 5 es, dije D, bueno, la 5 es la C. Siguiente. Ya, tenemos este ejercicio que de nuevo es de mención, porque me costó mucho encontrar ejercicios de circuitos. Así que no vamos a calcular lo que nos piden en la pregunta, porque no entra, pero lo que sí nos podrían preguntar en común es calcular la resistencia equivalente. A ver, vamos a cambiar esto, bla, bla, bla. No nos importa esto. Entonces el ejercicio va a ser calcule la resistencia equivalente del circuito. A ver, yo les voy a dar alternativas. Ya, alternativas. Tenemos alternativa A. Obvio, no sé cómo anotarlo. Alternativa A, 1. Alternativa B, 5. Alternativa C, 2. Alternativa D, 3. Alternativa E, 4. Todos los números. ¿Alguien se atreve con algo? ¿Con alguna? Bien, hasta les puedo decir que el voltaje no influye. Apuéstele, apuéstele. Ya no hay nada que perder. Última clase, nadie se enoja. Sí, oigan, si alguien llegó después, hoy día es la última clase del preu. Ya, si nadie la apuesta, yo les puedo decir. Ya, la respuesta correcta es C. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque, primero, ¿qué tipo de circuito es este? Ya, eh, eso sí, yo creo que le tiene que apostar. No apostar, decirlo con seguridad. Ya, ¿este qué circuito es? Solo, bueno, hay tres opciones. Tenemos en paralelo, en serie y mixto. Sí, este es un circuito en paralelo. Y nosotros vimos que un circuito en paralelo, la resistencia se calcula así. Resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2, bueno, y más todas las resistencias que puedan haber. Pero en este caso solamente hay dos. Entonces, como voy a calcular yo la resistencia equivalente, bueno, lo voy a dejar como R nomás. Sería 1 partido en R1, que es 3, y R2 es 6. Entonces sería 1 partido en 3 más 1 partido en 6
1 partido en R sería igual a 2 sextos más 1 sexto. Y esto me lleva a que 1 partido en R es igual a 3 sextos, que es igual a 1 medio. Entonces, 1 partido en R es 1 medio, entonces R es igual a 2. Si llego a esto, R es igual a 2. Y esa es la respuesta correcta. Se capta. A ver, hay más ejercicios, estoy viendo cuál más. O sea, si hay dudas, dígame, pero estoy viendo por mientras que otro ejercicio podemos hacer. Mm, ya. Ah, qué loco. No, no es tan difícil. A veces lo que sí cuesta un poco son los circuitos, tratar de identificar cuando son mixtos y todo, pero ustedes que están en común, a mí me costaba mucho en mención, porque yo en mención y a mí me costaba harto, pero en común no son tan complicados los circuitos, así que apréndanse las fórmulas. No, si el fijaron no tenía tanta ciencia, era solamente álgebra al final, plantear la ecuación y después despejar. Ya. Eh, este ejercicio es teórico, pero también se los podían perfectamente preguntar. ¿Qué piensan? Los voy a dejar leer. A ver, a ver. Mm, mm, mm. DOE. Ya. Si está bien, es DOE. Entre DOE, ¿qué dicen? Uy, me están llegando muchas apuestas. Ya, sí, es D. La respuesta correcta es D. Eh, tarán. Ya, ¿cuál es la explicación? Pucha, en verdad no hay tanta explicación, es como por definición. Pero a ver, leamos. Número de electrones que circulan a lo largo de un circuito eléctrico. No, porque son las cargas. Y las cargas pueden ser eh, positivas o negativas. No. A la carga eléctrica que proporciona la fuente de poder, ya no, nada que ver. Porque la intensidad era carga partido en tiempo. Esa era la fórmula. Intensidad era diferencia de carga partido en diferencia de tiempo. Y la corriente eran cargas en movimiento. Así que no. Después, el cociente entre el número de protones, no, chao. Entre el número de protones que atraviesa una determinada sección, ya, los protones no se mueven. Así que esa no puede ser. Bueno, después de es la correcta, al cociente entre la carga eléctrica que atraviesa una determinada sección transversal y el intervalo de tiempo en que ello ocurre. Ya, ¿se acuerdan cuando yo les mostré este dibujo? Tudrún. Ya, yo les mostré este dibujo acá. Esa área, yo les dije, como la cantidad de carga que pasa a través de ese anillo o disco o cilindro, pero esa área es una sección transversal. Es como el corte que yo hago. ¿Cuánta carga pasa a través de ese corte en tanto tiempo? Uy, uy, uy. Y ya. Y por último, número de electrones. No, de nuevo, esto es cargas, no electrones. Así que es la D. A ver, a ver. Esta podemos hacer. O sea, ¿se entiende?
primero que nada, que si no se entiende, podemos verlo de nuevo. Ah, te perdiste, ya dale. Eh, ¿Cuál es la definición de corriente? La corriente es cargas partido en tiempo. ¿Y qué cargas? La corriente es la cantidad de cargas que pasan a través de un área. Entonces, lo que se puede decir es, por ejemplo, tengo acá un cable, que me quedo chueco, tengo acá un cable, que sería este cilindro, y yo digo, la intensidad de corriente, yo acá hago un área, como que hago un corte. Entonces yo digo, ¿cuántas cargas atraviesan desde acá hasta acá en un determinado tiempo? Y este corte de acá sería una sección transversal. Como imaginando que tengo ahí una meta, entonces como cuánta carga pasa a través de ese corte. Ah, ya se entiende, bacán. Entonces, bueno, seguimos con esta. De nada. Ya, este es un circuito en serie o en paralelo. Este es en serie, sí. Va por ahí. Y a ver, les voy a dejar las fórmulas. Porque a veces uno dice como ya, sí, podría calcularlo, pero no me aprendió las fórmulas todavía, así que eh, uno necesita un poco de ayuda. Ya, este es en serie. Así que vamos a agarrar esta fórmula. Uy, ya. Ahí están las fórmulas. Les voy a dejar 2 minutos para que lo hagan. Ahí les voy a dejar anotada la ley de Ohm. Ya. ¿Alguien le dio? ¿Alguien lo calculó? ¿O alguna duda? ¿Alguien que no cache algún paso? ¿O lo hago al tiro?
Ya, lo voy a hacer. ¿Qué hay que hacer en este ejercicio? Me dan el voltaje, que es 12, me dan la resistencia 1, que es 2. Y, sí, obvio que puedo hacerlo, lo hago al tiro. Conflicto, duda, todo, no, ya. Ahora lo vamos a ver. Tengo este ejercicio donde me dan el voltaje y la resistencia 1, pero no sé la resistencia 2. ¿Y qué más me dan? Me dan la intensidad. Entonces yo puedo decir, tengo todo acá, tengo la intensidad, tengo el voltaje, pero me falta la resistencia. Entonces lo que primero que voy a hacer va a ser ocupar la ley de Ohm, pero para el circuito completo, o sea, con la resistencia equivalente. ¿Y qué hago acá? Entonces aplico la ley de Ohm, voltaje es igual a 12. Ya se van a dar cuenta de esto y van a decir, ¿cómo no se me ocurrió? Pero la gracia es que nunca más se les tiene que olvidar. Si ya, tenemos voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces tengo que la intensidad es 4, y entonces ¿qué? La resistencia equivalente tiene que ser igual a 3. Pero a mí no me preguntan por la resistencia equivalente, a mí me preguntan por la resistencia 2. ¿Y qué sé yo? Ya, esto es como en general, en cualquier circuito. Entonces yo obtuve la resistencia equivalente. Y ahora es donde yo digo, ya, ¿pero qué tipo de circuito es este? Este es un circuito en serie. Entonces, ¿qué es la resistencia equivalente? La resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales. Entonces yo sé que resistencia equivalente es igual a R1 más R2. 3 es igual a 2 más R2. Entonces R2 tiene que ser igual a 1. Y ahí estamos. La respuesta correcta es la A. Eso era. ¿Se entendió? ¿O alguien se perdió con algo? Si alguien no cachó, me dice nomás. Pero la idea general es sacar la resistencia equivalente del circuito entero y después entro a ver el tipo de circuito y saco la fórmula que es la de abajo, la de resistencia equivalente. ¿Se entendió? Bacán. A ver, alcanzamos a hacer un ejercicio más. Ya hagamos un ejercicio de otra materia. Le damos una pausa a electricidad y magnetismo. Vamos a hacer este ejercicio. Nos dicen, se deja caer libremente desde una altura de 45 metros un objeto cuya masa es de 4 kilos. ¿Cuánto mide la energía cinética de la masa cuando han transcurrido 2 segundos desde que se soltó? Ya, este es de una materia que vimos hace harto rato, así que vamos a ir recordando. Lo que tenemos que hacer acá es combinar la materia de aceleración, de cinemática, con la materia de energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a hacer al tiro porque no nos queda tanto tiempo. Tenemos, primero, eh, que ver con qué partiría. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad que va a tener el cuerpo después de 2 segundos. Entonces a mí me dicen, dejamos caer libremente desde una altura de 45 metros un objeto cuya masa es de 4 kilos. ¿Cuánto mide la energía cinética después de 2 segundos? Ya, veamos la fórmula de energía cinética mejor. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Yo tengo la masa, pero no tengo la velocidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la velocidad. ¿Cómo calculo yo la velocidad? Vamos a una de las fórmulas que tenemos de cinemática. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como a mí me dicen, se deja caer libremente, esto significa que velocidad inicial es 0. Entonces yo tengo velocidad final es igual a aceleración, la aceleración de gravedad, que es 10, por el tiempo que me lo dan acá, que es 2. Entonces velocidad final sería 20. Ya tengo la velocidad, entonces ¿qué tengo que hacer? Energía cinética es igual a 1/2 de la masa, que me la dan, 4 kilos, de 4 por velocidad al cuadrado, que sería 20 al cuadrado. Entonces sería 1/2 por 4 por 400, sería igual 2, que sería igual a 800 Joule, que es la unidad de medida que se ocupa para la energía. Aunque también hay más unidades de medida, pero esa es la típica. Y la respuesta correcta es la A. ¿Alguien se perdió? O sea, pucha, si no se acuerdan de las fórmulas, simplemente tienen que recordarlas, pero
Si además de eso no se entendió algo, me dicen nomás. Pero estas son las dos fórmulas importantes, la de energía cinética y la de velocidad. Bueno, no sé si hay dudas o no, pero con eso estamos. ¿Todo bien? Ya, bacán. Bueno, esta fue la última clase. Yo creí que iba a haber más clases, pero yo sigo totalmente disponible si es que tienen preguntas. Mándenme mail, mándenme WhatsApp, porque queda menos tiempo y yo sé que ahora es cuando uno se pone a estudiar a full. Así que, bueno, esa fue la última clase, pero si tienen dudas o lo que sea, mándenme un WhatsApp, mándenme un mail. E incluso mis jueves siguen, o sea, libres. Mis jueves tienen contemplado prego hasta ahora. Entonces, si alguien o un grupo o una persona, si una persona quiere, yo también le hago la clase. Si alguien quiere tener una clase de repaso, de alguna materia o de ejercicios o de lo que sea, me dice y hacemos la clase el jueves a esta hora. Yo no tengo ningún problema. De hecho, yo creo que sería mejor que tuvieran esas clases para que puedan repasar si algo les falta. Así que yo feliz. Mis jueves están disponibles para lo que necesiten. Y eso. No, por eso. O sea, queda poco tiempo, pero por eso. Pídanme clases. Si quieren clases, les falta repasar algo, algo les cuesta, me piden la clase y, o sea, si quieren, les hago la clase de otra semana y quedamos en eso. Como ustedes quieran. Podemos ver alguna materia o lo que sea. Pucha, las diez. Si queda poco tiempo, así que cabros, pónganse las pilas, estudien, hagan muchos ejercicios. Si física les cuesta, díganme qué materia vemos y la próxima clase hacemos clase, o sea, la próxima semana hacemos clase. Si les tinca lo podemos dejar visto, me pueden hablar después por WhatsApp o algunos, no sé, ponerse de acuerdo, pero yo feliz, la próxima semana les hago clase. Lo pueden hablar por el grupo y después me dicen, yo feliz, ningún problema. Alguna materia que quieran ver o algún ejercicio me lo pueden mandar y de ahí lo vemos. Sí, pónganse de acuerdo en el grupo nomás. Yo feliz. Por eso estamos. Pero además de eso, son libres. Libres, pero tienen que estudiar. Así que libres hasta ahí nomás. Sí, estudian. Pero eso. Bueno, nos vemos. Ojalá, si quieren la clase. No, de nada. Yo feliz, lo pasé muy bien. Un gusto. Un gusto hacer las clases. Así que les vaya muy bien. Éxito. No, muchas gracias. Se pasó bien. Y yo nunca había sido profe, así que fue bacana experiencia. Eso. Nos vemos. Ojalá. Si me ven algún día, díganme hola. Quiero saber qué estudian después, así que me cuentan. Ya. Chao, que esté muy bien.